Bien, vamos a continuar con los vídeos. En este caso vamos a hablar acerca de los elementos de sucesiones aritméticas. Vamos a dedicar a de dónde surgen esas fórmulas que se ocupan para encontrar, por ejemplo, el primer término de una sucesión geométrica, o el número de términos de una sucesión geométrica, o la razón de una sucesión geométrica, conociendo nada más el primero y el último término. Para ello vamos a partir del término general de una sucesión geométrica, que recordarán que el término general de una sucesión geométrica es a sub n igual a sub 1 por r a la n menos 1. Entonces, como acá podemos observar, el a sub 1 está multiplicando con r a la n menos 1, entonces yo puedo pasar a dividir el r elevado a la n menos 1 al otro miembro de la igualdad, y esto quedaría a sub n dividido entre r a la n menos 1. Esto sería igual a sub 1, o dicho de otra manera, estoy diciendo que a sub 1 es igual a sub n dividido entre r a la n menos 1, y esta fórmula de acá sirve para encontrar el primer término de una sucesión geométrica conociendo un último término a sub n, la razón y la posición en la que se encuentra ese último término. Esto es el primer elemento de una sucesión geométrica. Ahora, pero también nos interesa cómo encontrar la razón de una sucesión geométrica únicamente conociendo el primer término y el último término de la sucesión. Esto es, por ejemplo, cuando estemos hablando de interpolación de medios geométricos de una sucesión geométrica. Muy bien, partamos nuevamente de el término general. Como el a sub 1 está multiplicando con r a la n menos 1, voy a pasar a dividir el a sub 1 para que me quede de la siguiente forma: a sub n dividido entre a sub 1, esto es igual a r a la n menos 1. ¿Cómo podemos despejar la variable r de acá? ¿Qué operación debemos de aplicar en ambos lados de tal manera que este exponente se cancele? Pues vamos a sacar raíces en ambos lados, pero no raíces cuadradas, sino que raíces n menos 1 décimas. Es decir, voy a sacar en ambos términos, en ambos miembros de la igualdad, raíz n menos 1 de a sub n entre a sub 1, y voy a sacar raíz n menos 1 de r a la n menos 1, en donde, como este r está elevado a la n menos 1 y estoy sacando raíz n menos 1, el exponente se cancela con el radical, y de ahí me queda que la raíz n menos 1 de a sub n entre a sub 1 es igual a r. Dicho de otra manera, estoy diciendo que r también lo puedo calcular como la raíz n menos 1 de a sub n dividido entre a sub 1. Y esta fórmula es el segundo elemento de una sucesión geométrica. Y por último vamos a hacer la deducción del n, es decir, vamos a tratar de despejar n de esta fórmula de acá para obtener una fórmula para conocer el número de términos. Pues muy bien, el término general es a sub n, a sub 1 por r a la n menos 1. Como lo que quiero es despejar es n, es decir, el exponente, voy a mandar a dividir este a sub 1 al otro miembro, y me va a quedar que a sub n dividido entre a sub 1 es igual a r a la n menos 1. En la fórmula anterior lo que queríamos despejar era la base, es decir, era el r, pero ahora lo que queremos despejar es el exponente, es decir, el n menos 1. Para ello
vamos a aplicar logaritmos base 10 en ambos miembros de la igualdad. Es decir, aquí me quedaría logaritmo de a sub n entre a sub 1 igual a logaritmo de r a la n menos 1. Por propiedad de logaritmos, este exponente puede bajar a multiplicar, en donde me quedaría que el logaritmo de a sub n entre a sub 1 es igual a n menos 1 que multiplica al logaritmo de r nada más. Por propiedad de logaritmos también, aquí en el lado izquierdo, el logaritmo de una división se puede convertir en la resta de logaritmos, es decir, esto sería el logaritmo de a sub n menos el logaritmo de a sub 1, y aquí en el lado derecho siempre me quedaría n menos 1 multiplicado por el logaritmo de r. Como lo que quiero despejar es la n, voy a mandar a dividir todo este término y me va a quedar que el logaritmo de a sub n menos el logaritmo de a sub 1, todo esto dividido entre el logaritmo de r es igual a n menos 1. Como lo que quiero despejar es n, este menos 1 que está acá lo voy a pasar al otro lado con signo opuesto, es decir, pasaría a sumar, y finalmente llego a que el logaritmo de a sub n menos el logaritmo de a sub 1, todo esto dividido entre el logaritmo de r más 1 es igual a n. Dicho de otra forma, llego a que n es igual al logaritmo de a sub n menos el logaritmo de a sub 1 dividido sobre el logaritmo de r más 1. Y esta fórmula que está acá la vamos a necesitar para encontrar el número de términos de una sucesión geométrica. Y aquí tenemos entonces todas las fórmulas que necesitamos para trabajar con sucesiones geométricas, en donde podemos identificar que la primera es el término general, la segunda es la fórmula que me sirve para encontrar el primer término de una sucesión geométrica, la tercera me sirve para encontrar la razón de una sucesión geométrica conociendo el primero y último término. Y la última me sirve para encontrar el total de términos que hay en una sucesión geométrica conociendo el primero, el último término y la razón. Vamos a hacer unos ejemplos. Observemos el siguiente ejemplo. Encontrar el número de términos de una sucesión geométrica en donde el primer término es 10, el último término es 1000 y la razón es de 10. Como me están pidiendo el número de términos, entonces yo ocuparía la fórmula para encontrar n, que recordemos que es el logaritmo de el último término, es decir, a sub n, menos el logaritmo del primer término, todo esto dividido entre el logaritmo de la razón, y esto sumándole 1. Bien, sustituyamos los valores entonces voy a obtener que n es igual al logaritmo de a sub n. ¿Quién es a sub n? Es 1000. 1000 menos el logaritmo de a sub 1. ¿Quién es a sub 1? Es 10. 10, todo esto dividido entre el logaritmo de r. ¿Quién es r? 10 también. Y esto le sumo 1. Para calcular estos logaritmos no se puede hacer manualmente, es necesario hacer uso de la calculadora porque no siempre obtenemos logaritmos exactos. En su calculadora hay una tecla que se llama log, entonces ustedes presionan log de 1000, al hacer eso obtendrán que ese resultado es 3. Entonces aquí tengo 3 menos, y si ustedes presionan log de 10, ese resultado que obtenemos es 1. Y esto dividido entre, abajo también aparece log de 10, esto me da 1, y al final
le sumo este 1 de acá. Bien, hagamos la resta. 3 menos 1, esto es 2, me quedaría 2 sobre 1 más 1. 2 entre 1 ya sabemos que es 2. Y 2 más 1, 3. ¿Qué significa entonces? Que hay 3 términos en la sucesión. ¿Cuáles serían? Para verificar si es cierto que hay 3 términos. Ya sabemos que el primer término es 10. ¿Quién sería el siguiente término? Puesto que la razón es 10, sería multiplicar 10 por 10. Y 10 por 10 es 100. Para encontrar el siguiente término es de multiplicar ese 100 por 10 otra vez. Y ahí obtengo 1000. Y justamente, si el primer término es 10 y el último término es 1000, ¿cuántos términos hay? Podemos verlo aquí visualmente de que hay 1, 2, 3, que es justamente como nos dio la respuesta. Que la respuesta nos dice que hay exactamente 3 términos en esta sucesión geométrica. Observemos el siguiente ejemplo. Calcular la razón de una sucesión geométrica de 5 términos si el primer término es 1/2 y el último es 8. El primer término, saquemos los datos, el primer término es 1/2 y el último término, es decir, a sub n, es 8. Pero me están diciendo que en total son 5 términos, es decir, que el último término sería el quinto término, es decir, a sub 5. Y podemos ver aquí que como son 5 términos, el n vale 5, puesto que son 5 términos. Es decir, que yo tendría una sucesión de 1/2, coma, acá no sé cuál sigue, coma, acá tampoco sé cuál sigue, coma, acá tampoco, y el último término. Entonces, el último término, que es 8, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces fíjense bien que lo que me están pidiendo es la razón. Y recordemos que en los videos introductorios habíamos dicho que para conocer la razón yo tomo un término y lo divido entre su anterior. Y aquí podemos ver que no es posible porque yo desconozco los términos que están acá en medio. Y para eso vamos a utilizar la fórmula de la razón que vimos hace poco, que es la raíz n-1 del último término dividido entre el primer término. Vamos a ver, me quedaría raíz. ¿Quién sería n? N vale 5. Como tengo que restarle 1, sería 5 menos 1. Es decir, que aquí sería 4. Es decir, raíz cuarta. A sub n. ¿Quién es a sub n? Es decir, el último término. A es 8. Dividido entre a sub 1. A sub 1 es 1/2. Entonces observemos acá dentro del radical tengo raíz cuarta, dentro del radical tengo división de fracciones. 8 dividido entre 1/2, o es como que tenga, por ejemplo, 8 entre 1 dividido entre 1/2, que recordemos que en el primer vídeo expliqué cómo hacer esto. Se multiplica en cruz. 8 por 1, 16 sobre 1 por 1, 1. Es decir, que me queda 16 sobre 1, que es 16. Es decir, que esta división que está acá interna es 16. Entonces me queda raíz cuarta de 16. ¿Cómo se saca raíz cuarta en su calculadora? Si es una Casio modelo FX82MS o cualquier otro modelo es similar, se presiona el número 4, se presiona la tecla Shift y luego la tecla de elevar, la que es como una montañita, y les aparecerá una raíz en la calculadora que tiene una X en la cola. Y luego presionan el número 16. Y si hacen correctamente en la calculadora, les va a salir que la raíz cuarta de 16 es 2. ¿Qué significa eso? Que la razón de esta sucesión es una razón 2. Y fíjense bien que este ejemplo es un ejemplo introductorio para el siguiente vídeo que vamos a hablar
Y fíjense bien que este es un ejemplo introductorio para el siguiente tema, que vamos a hablar de interpolación de medios geométricos. Es como que me piden encontrar los valores que van acá, conociendo un primero y un último término, es decir, que aquí serían 3 medios geométricos. Y entonces ya conociendo la razón ya saldría fácil. ¿Cómo se obtendría? Al primer término lo multiplico por 2. Tomen su calculadora y hacen 1 medio multiplicado con 2, eso da un resultado de 1. Es decir, que aquí iría 1. Y ahora para encontrar el que sigue, a 1 lo multiplico por 2, ahí obtengo 2. Y luego a este 2 que está acá lo vuelvo a multiplicar por 2 y aquí obtengo 4. A este 4 si lo vuelvo a multiplicar por 2 efectivamente obtengo un 8. Por lo tanto la sucesión geométrica es 1 medio, 1, 2, 4, 8, etc. Y bien, hasta aquí llegamos con este vídeo y en el siguiente vídeo hablaremos de interpolación de medios geométricos.